escuchar si se escucha. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, buenas noches a todos, donde estén. Buenas noches a la gente de México, la gente de Estados Unidos y la gente donde estoy viéndonos y conectándose. Es un privilegio otra vez estar aquí en el reto. Agradezco mucho la invitación de Donato nuevamente a participar, de Diana, que organiza todo esto y que permite que yo esté aquí ahorita. Entonces, mientras se van conectando la gente, voy a ir saludando gente, así que si están conectados, por favor, vayan levantando la mano, vayan por favor diciéndome de dónde se están conectando. Y mientras la gente se conecta, ahí ya va entrando la gente, va entrando, ya vamos en 5 personas. Prefiero, Alicia Olivares, hola, ¿de dónde te conectas? Hola Nancy Olga Browley. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Perfecto. Chicago. Muy bien. Chicago. Pero pronto ir por Chicago. Así que mientras va llegando la gente, me presento. Mi nombre es Rodrigo Ábalos Plazas. Estudié ingeniería industrial de profesión y soy curandero de vocación. Básicamente me dedico ahorita al trabajo psicoterapéutico, al mundo del coach y al mundo de, como dice mi maestro, a la ayuda espiritual, donde voy mezclando todas las herramientas que he estado aprendiendo en los últimos años y básicamente es como una mezcla entre el trabajo terapéutico, el trabajo de coach y el trabajo de ingeniero y el trabajo como constelador. Y básicamente mi especialización los últimos tiempos es trabajar temas de dinero y prosperidad. Y ya con el tiempo me fui especializando también en temas de pareja y temas de amor, generalmente. Son los dos temas clásicos, los 3 temas clásicos en la terapia y en el trabajo personal son dinero, amor, salud. ¿Okay? Entonces, como yo vengo del mundo de los negocios, para mí trabajar con dinero es algo que siempre he hecho, ahorita desde una mirada más sistémica, más espiritual y entender por qué la gente tiene tanta dificultad con el dinero, ¿okay? Y por qué la gente a veces no se permite vivir una vida próspera. Y eso ha sido parte de mi propio camino. Yo he tenido muchas dificultades con el dinero en mi vida, y en ese proceso mi problema ha sido del merecimiento, ¿no? Como que cada vez que tenía dinero me sentía como con un peso, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención de por qué tener dinero era tan pesado. Y ahí fui ahondando mi trabajo y fui dándome cuenta de mis lealtades, de mis heridas, de mis traumas. Y me di cuenta que muchas personas como yo tienen las mismas dificultades. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con gente conocida y detrás de todo eso tenía mis mismos problemas. Solamente cambiaba la historia, cambiaban los personajes, cambiaban las locaciones, pero era el mismo guión que se iba repitiendo uno vez tras vez. ¿Okay? Entonces, yo nací en Chile, vivo hace 5 años en México, estuve 4 años viviendo en Tepoztlán, Morelos. Y este último año resido acá en Nuevo León, en San Pedro, en Monterrey. Y desde aquí hoy trabajo de manera presencial y de manera virtual. Y llegando a Monterrey, por cosas de la vida,
nos conectamos con Donato a través de Diana y empezamos a darnos cuenta que en el fondo hacíamos lo mismo. Éramos promotores de la salud, ¿no? Donato desde la salud holomónica, ¿no? de la salud física, y en el fondo yo también promovía la salud desde una mirada emocional, espiritual, y como yo tenía un modelo de trabajo de prosperidad, lo que yo le comentaba es que en el fondo no puede haber prosperidad si no hay salud física, y tampoco puede haber prosperidad si no hay salud emocional y salud financiera y salud espiritual, ¿no? Son las 4 dimensiones de la prosperidad, y que es lo que vamos a trabajar ahorita. Y finalmente, ¿por qué a veces nos atoramos? A veces se nos hace muy difícil, o a veces estamos en una situación próspera y la soltamos, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo un recorrido, voy a ir planteándole ciertas situaciones respecto, primero hacer ciertas distinciones de qué es prosperidad y qué no es, ¿no? Porque si hacemos una encuesta y le preguntamos a una persona qué es la prosperidad, todos podrían llegar a definiciones distintas. Entonces es importante hacer la distinción de cuando yo hablo prosperidad, qué es prosperidad, y también ver lo que hay dentro de la prosperidad. Y una de las cosas importantes que hay dentro es el tema del dinero, que muchas veces se confunde con prosperidad y es solamente una parte, es una manifestación a nivel financiero o creativo, pero la prosperidad es un concepto mucho más amplio, y de hecho lo que vamos a revisar es que es un estado de conciencia, ¿okay? Y por eso es importante, para llegar a ser una persona próspera hay que tener una buena salud, porque si no tengo una buena salud física, puedo hacer cualquier cosa menos próspero, ¿ok? Entonces, vamos a ir empezando. Voy a ir saludando. Elisa, sí, soy chileno, gracias. Ya tengo un acento medio regio, chileno, teposteco, así que ya ni sé qué tengo, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre yo trabajo, desde que empecé a hacer este trabajo de manera más profunda, hace unos 2 años, en el fondo siempre le pregunto a mis clientes, cuando llegan acá a hacer algún tipo de trabajo personal conmigo, ¿no? Si están viviendo desde el miedo, del miedo al abandono, miedo a la exclusión, o miedo a la soledad, o están viviendo desde un profundo amor a sí mismo, a su camino y a su propósito, ¿ok? Entonces, básicamente, la gran porcentaje de gente que llega a este proceso de ayuda, de acompañamiento, está viviendo desde el miedo, ¿ok? Miedo a que no cumplir las expectativas de mi familia, miedo a no cumplir las expectativas de mi pareja, miedo a no cumplir las expectativas de lo que la sociedad me está pidiendo, de lo que la cultura me pide, porque tengo miedo a que me abandonen, porque tengo miedo a ser excluido, ¿no? Y en ese proceso, muchas veces para sostenerme en esos lugares, empiezo a medio vivir, ¿no? Y ese medio vivir a veces significa que empiezo a tener ciertas conductas que me empiezan a dañar, ¿okay? Y una de las conductas más tóxicas que a veces empiezo a tomar en este proceso como de autosabotaje para poder pertenecer y para poder ser parte de, es la mala alimentación, ¿okay? Y no solamente la mala alimentación, a veces entro en enfermedades, muchas veces empiezo a tener dificultades, ¿no? A nivel emocional, aparece la ansiedad, aparece la depresión, aparece la frustración, y ahí se va armando un caldo de cultivo que termina con personas muy enredadas en la vida, ¿okay? Entonces, antes de empezar, quiero empezar con una reflexión. Y esto es algo que yo se lo dejo bien claro a toda la gente que trabaja conmigo, que en el fondo el desarrollo personal, emocional, espiritual de cada persona
solamente es posible si nos arriesgamos a dejar de pertenecer a algo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que muchas veces yo para crecer tengo que decir sí a muchas cosas y sí a lo nuevo, sí a lo que viene, sí al cambio, sí a la nueva alimentación, sí a tener nuevos hábitos, pero eso es lo más fácil. Lo más difícil es decir no, esto ya no quiero, esto ya no se va a volver a repetir, esto ya no puede ser posible, y en ese proceso de decir no es cuando empiezo a correr el riesgo de dejar de pertenecer, ¿no? Me acuerdo que lo revisamos en una charla aquí hace unas 2 semanas, y por ejemplo, si yo quiero tener una vida saludable desde el punto de vista de la comida, muchas veces voy a tener que decirle no a mi familia que tiene un patrón de alimentación muy tóxico, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso me va a traer dificultades, eso me va a traer complicaciones, y si yo no estoy dispuesto a decirle no a toda la gente que me rodea y que tiene malos hábitos alimenticios, no voy a poder seguir creciendo. Entonces termino la dieta, termino el proceso y a los días o la semana el sistema me toma de vuelta, ¿no? Entonces el desarrollo, el crecimiento, siempre tengo que correr el riesgo de dejar de pertenecer a algo. A veces me tengo que salir de lugares donde es tóxico para mí a nivel de salud física, de salud emocional, y en ese proceso puede ser un proceso intensamente difícil porque en el fondo tengo que salir de lugares que conozco. ¿Por qué? Porque en el fondo ahora la prioridad soy yo y mi salud y lo que me corresponde. Entonces, afrontar las consecuencias de decir esto no quiero, esto no más, es donde se viene el gran proceso y el gran cambio. ¿Ok? Y por eso la charla está básicamente diseñada para entender cuáles son las consecuencias de vivir en prosperidad. ¿Okay? Y para eso les quiero contar un cuento. ¿Okay? Un cuento de un maestro de una tradición oral de Medio Oriente, que son los sufis. Y ahí hay un gran maestro que se llama Nasruddin. Y Nasruddin tiene la característica de ser un gran maestro iluminado, pero a veces tiene respuesta, es como un payaso, ¿no? Yo le llamo un payaso iluminado. Y entonces Nasruddin, que es que es un maestro que cuenta historias, un día Nasruddin estaba en el desierto, andaba predicando, ¿no? Andaba caminando, y de repente vuelve a la casa y se da cuenta que se le habían perdido las llaves, ¿no? Entonces empieza a buscar las llaves y de repente sale hacia la calle a buscar las llaves que se le habían perdido debajo de un farol, de un farol de luz, ¿no? Ya era tarde y ya estaba Nasruddin busque y busque, ¿no? Buscando las llaves. De repente llegan los amigos y le preguntan a Nasruddin, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando mis llaves, se me perdieron mis llaves. Y todos los amigos empiezan a ayudar a Nasruddin, ¿no? Y todos empezaron a buscar y buscaban, ¿no? Debajo del farol, ¿no? Y Nasruddin se da vuelta y todos se dan vuelta hasta que uno de los amigos le dijo a Nasruddin, ¿estás seguro que perdiste la luz, que perdiste las llaves aquí? Y Nasruddin les dijo, no, las llaves se me perdieron dentro de mi casa, ¿no? Y los amigos le preguntan, ¿por qué entonces las estás buscando aquí? Porque aquí hay más luz. En la tradición oral de los sufis, en el fondo, todas las historias tienen un contenido profundo y esta historia es una historia clásica dentro de ellos. Hace relación a que muchas veces estamos buscando en el lugar equivocado, sabiendo que las llaves están en otro lado, busco por otro lado, ¿no? Entonces, muchas veces la búsqueda de la salud, especialmente de la salud física, de la salud emocional, de la salud espiritual, la empiezo a buscar por caminos que no son, ¿no? Entonces, buscando las llaves bajo la luz, jamás las voy a encontrar,
porque las llaves están dentro de la casa. Y en este caso la casa me representa a mí, ¿no? Entonces muchos de los procesos de búsqueda tienen que ver con volver hacia adentro, ¿no? Y revisar qué hay en mí, porque casi todos siempre ponemos afuera todo, andamos buscando todo fuera, la felicidad, estamos buscando el desarrollo, estamos buscando la felicidad, ¿no? Y difícilmente va a aparecer por ahí, ¿no? Entonces, para encontrar lo que andamos buscando, que es vivir una vida en prosperidad, en el fondo tengo que empezar a revisarme, ¿no? ¿Qué partes mías que hay en mí que no me permite vivir una vida próspera, ¿no? Porque en general son temas míos los que no están resueltos. Y eso es lo que vamos a empezar a revisar, ¿okay? Ver qué dificultades, qué patrones, qué hay en mí que yo no me permito vivir una vida próspera. Y eso es parte de mi aprendizaje, de entender que muchas de las cosas que no puedo lograr afuera son temas que no están resueltos en mí y que se transforman en un bloqueo y que no me dejan avanzar. Entonces, el trabajo que ahorita vamos a hacer, en una hora y cacho, esta charla es parte de un taller que yo hago de 2 días a 3 días, y ahorita la voy a hacer súper concentrada, así que ojalá no se vean invadidos tanta información. Si tienen preguntas, si tienen dudas, las pueden ir haciendo. Yo las voy leyendo, Diana me está apoyando y voy a tratar de ir dándole respuestas. Muchas personas también me mandaron sus casos, lo que le estaba pasando, y seguramente voy a tomar un caso ahí puntual que me interesa verlo para mostrarle finalmente qué pasa en mí que muchas veces yo no me permito estar. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, lo que yo me di cuenta, que en el fondo la prosperidad es un estado de salud, ¿okay? Y la salud siempre es armonía, ¿no? Estar equilibrado, ¿no? Y la prosperidad es salud, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel creativo y a nivel espiritual, ¿no? Entonces, muchas veces yo no logro, y la salud es armonía, ¿okay? Y muchas veces yo no puedo vivir una vida con armonía porque en el fondo tengo heridas que muchas veces hacen que yo esté descompensado, ¿no? Que tenga cierta descompensación o que no pueda yo tener un equilibrio para tener la armonía necesaria para tener una buena salud. Y por lo tanto, y muchas de esas desarmonías que hay en mi vida son heridas, ¿no? Que están en mí. ¿Y por qué están en mí? Porque soy un humano, ¿no? Un humano que nació en una manada que se llama familia, ¿no? Los humanos somos animales sociales, vivimos en sociedad, vivimos en manadas, vivimos en tribus, vivimos en comunidad, ¿no? Entonces, solamente por ser animales sociales, ¿no? Nacemos de una mujer y de un padre, y en ese proceso de socialización muchas veces, ya sea por lo bueno o malo que fueron nuestros padres, nos hieren, ¿no? Y esas heridas, cuando son permanentes y son a temprana edad, van generando cierta estampa que, si yo no las resuelvo, en el fondo se transforman después en los grandes bloqueos en mi desarrollo, ¿no? Y en mi desempeño en la vida, ¿no? Desempeño a nivel personal, desempeño a nivel familiar, desempeño a nivel de mi trabajo, o desempeño a nivel de mi negocio, ¿no? O desempeño a nivel en general, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando estamos en un proceso donde estamos permanentemente sufriendo o estamos con ciertas dificultades, en general, aunque a veces le echamos muchas ganas, tenemos la voluntad de salir, inconscientemente no, y nos quedamos atorados, entonces las historias se nos van repitiendo y siempre nos pasa lo mismo y siempre tenemos dificultades con el dinero
y siempre cuando tengo dinero se me va, o siempre cuando estoy en un trabajo con el tiempo me echan del trabajo, o cada vez que hago un negocio me va bien y después lo pierdo. Entonces, esos patrones se van repitiendo, y muchas veces la única forma de salir de ahí es a través de una crisis, ¿no? Y la crisis solamente se produce a través de la activación de una herida, ¿no? Algo que está en mí y que no lo resuelvo. Eso pasa en la mayoría de las veces, y por eso mucha gente hace proceso de cambio después de una crisis, ¿no? Perdió el trabajo, perdió la pareja, perdió la empresa, y ahorita con el coronavirus, ¿no? Con el COVID, muchas personas están entrando en crisis porque en el fondo el mundo que conocían hace un par de meses atrás desapareció, y así como van las cosas no va a volver. Entonces, cuando soy muy rígido, ¿no? Y no logro adaptarme a estos cambios rápidos, la crisis, ¿no? me quiebra, ¿no? Y la crisis siempre genera una herida que se abre en mí, ¿no? Entonces me recuerda mis fracasos, me recuerda mis heridas de rechazo, me recuerda mis heridas de abandono, de niño, ¿no? Mis heridas de traición que vengo arrastrando, mis heridas de injusticia o de humillación. Entonces, por ahí empieza, y mucha gente, el 99% de la gente que llega a trabajar conmigo, pues viene con una crisis generalmente, y un 1% viene como que algo interiormente le está avisando como que tiene que hacer un cambio, ¿no? Y que si no lo hace, pues algo va a pasar, ¿no? Pero en general, la gente que busca ayuda y acompañamiento viene con una crisis, ¿no? De salud, una crisis de dinero, una crisis de pareja, una crisis existencial, ¿no? Es un poco lo que también trabajo mucho y lo que vamos a trabajar un poco. Entonces, para empezar, quiero hacer distinciones muy precisas respecto a qué es lo que es prosperidad y qué es lo que no es prosperidad, ¿ok? Y lo primero, la distinción que quiero hacer es que prosperidad no es abundancia, ¿ok? A veces se confunden esos dos conceptos, y es muy importante aclararlos porque cuando yo empiezo a hacer un trabajo profundo en mí, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que pido, ¿ok? Mi maestro decía, hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide porque se puede hacer realidad, ¿okay? Entonces, desde una mirada sistémica, la prosperidad es un estado de conciencia, ¿okay? Y en el fondo es un estado favorable de las cosas. Y un estado de conciencia tiene que ver, ¿y qué es la conciencia? Es la forma que nosotros tenemos de percibir la vida, ¿no? Afuera la vida pasa, y cada persona ve la vida de manera distinta, ¿no? Y cómo la perciba yo es en función de mi desarrollo de conciencia, ¿no? Entonces, si yo estoy en una conciencia de escasez, lo único que voy a ver son problemas, voy a ver dificultades, ¿no? Y si estoy en una conciencia de prosperidad, es altamente probable que lo que veas sean siempre oportunidades, ¿no? ¿Y por qué veo problemas en vez de oportunidades? Porque en el fondo mi desarrollo de conciencia no me permite entender fenómenos más grandes que están pasando, y solamente me quedo como en un túnel, ¿ok? Entonces, la prosperidad es un estado de conciencia que tiene 4 niveles, que lo vamos a revisar, y abundancia habla de la cantidad, ¿ok? Entonces, abundancia habla de cantidad, ¿no? Y cuando la persona pide abundancia, habla de mucho, ¿ok? Pero pueden ser muchos problemas, ¿no? Entonces, y en ninguna parte la abundancia habla de la calidad, ¿ok? De la calidad de lo que yo estoy pidiendo, sino que digo, quiero que me llegue mucho dinero, pero ese dinero puede venir con muchos problemas, ¿ok? Pueden venir con mucha carga, ¿no? Entonces, o a veces pueden venir, quiero abundancia material, sí, pero a veces la abundancia material que me puede llegar es una abundancia que me va a generar más problemas que beneficios. Y la conciencia, la prosperidad es un estado de conciencia, por lo tanto es una forma de entender la vida y una forma de entender el mundo, ¿okay? Entonces, esa es la primera definición, que prosperidad es un estado de conciencia y abundancia es cantidad. Entonces, cuando piden abundancia, hay que tener mucho ojo con lo que uno está pidiendo. Pueden ser abundancia de problemas, abundancia
como dicen aquí en México, de pedos, ¿no? Entonces, hay que ser muy claro por lo que uno pide. Y el desarrollo, y por lo tanto, no es necesario que yo desarrolle mi conciencia para ser abundante, ¿ok? A mí me puede llegar abundancia teniendo muy baja conciencia, pero en general, eso me va a meter en problemas. A mí lo que me va a permitir sostener la abundancia de dinero, si me llega, o abundancia de buenas relaciones, es un estado de conciencia. Porque a veces llegar a la prosperidad puede ser un trabajo difícil, o a veces fácil, pero sostenerse es el gran trabajo. Porque si no, rápidamente es como que subo la montaña y no logro sostenerme y bajo. Entonces, por eso necesita un trabajo personal, un trabajo de entender cómo salgo y cómo me sostengo para no volver hacia atrás. ¿Okay? Lo otro que voy a hablar ahorita y que tiene que ver con un poco, que tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con el éxito. ¿Okay? Y el éxito tiene... el éxito que conocemos generalmente está muchas veces con una connotación negativa, con una carga muy fuerte, ¿no? Pero en el fondo, el éxito, así como el dinero, son palabras neutras, o sea, son palabras, y desde una mirada sistémica, para ser una persona próspera, hay que ser una persona exitosa. Pero ¿qué es éxito desde la mirada sistémico-espiritual? Es, yo tengo un don, y ese don me genera un talento, y ese don, talento, es mi energía vital, es para lo que yo soy bueno, ¿no? Tengo un don, mucho o poco, tengo un don, para lo cual yo soy especialista, y además soy muy bueno en lo que hago, porque es mi don, y es mi talento, y fluye de manera natural, ¿no? A veces solamente necesito entrenamiento para que fluya más rápido, pero en el fondo está en mí, es como el material que tengo, son mis recursos, ¿no? Y esa energía, en el fondo, necesita movimiento. Y cuando esa energía, ese don y ese talento fluye hacia su destino, ¿y cuál es ese destino? Mi propósito en la vida, ¿no? ¿Y cuál es mi propósito en la vida? Es lo que la vida me está pidiendo que yo haga, ¿no? La vida me pide que yo haga algo, ¿no? Llega a esta vida a algo, y la vida me pide que yo me ponga a su disposición. Entonces muchas veces ese ponerse a la vida significa que me tengo que poner a ayudar, a servir, y con mi don, ¿no? Entonces cuando esa energía fluye hacia destino y hacia lo que me toca, eso transforma a una persona en una persona exitosa, ¿ok? Entonces, desde esa mirada, muchas veces personas que son exitosas desde afuera, ¿no? Desde la imagen, desde las revistas Cuché, ¿no? Desde las revistas también novelas, ¿no? Uno ve el éxito como algo material o algo de fama, pero en el fondo eso no es un éxito profundo, es un éxito muy superficial, porque en el fondo muchas de esas personas viven en ambientes muy tóxicos, muchas veces en relaciones muy complejas, muchas veces en lugares que no quieren, ¿no? Y menos desarrollando su talento al servicio, ¿no? Al servicio de lo que la vida me está pidiendo que haga. Entonces, por ejemplo, como yo trabajo con emprendedores y con empresarios, en el fondo, ¿cuál es su don? Pues hacer negocios, entender y tener la capacidad de ver, visualizar problemas, visualizar necesidades y desarrollar una solución que satisfaga esos problemas y esas necesidades de sus clientes, ¿no? Entonces, desde la mirada del éxito espiritual, en el fondo, ¿qué significa que un empresario sea exitoso? Es que usa ese poder para servir. Entonces, ¿servir cómo? De la manera que la vida le esté pidiendo. Entonces, puede ser que le esté pidiendo que desarrolle tecnología para calmar, para trabajar la pobreza, ¿no? O la vida me está pidiendo que ponga servicio generando salud, ¿no? O que me ponga al servicio fomentando y promocionando la salud, o promocionando el desarrollo de tecnologías limpias, o el desarrollo de tecnología para superar la pobreza, y así. Entonces, eso es el éxito profundo, eso es el éxito espiritual, mi don puesto al servicio de la vida, ¿no? Que es muy distinto al éxito que se vende, el éxito que está afuera. Entonces, esa confusión, a veces la gente como que conoce una versión muy limitada del éxito, y que es un éxito muy superficial, pero el verdadero éxito, el éxito más evolucionado tiene que ver con eso, mi don puesto al servicio.
Si mi don no está puesto a servicio, yo nunca voy a tener éxito profundo en la vida. Puedo tener un éxito muy, muy superficial, quizás puedo ganar dinero, pero quizás lo puedo ganar en un lugar que no me gusta, haciendo cosas que no me gustan, con personas que no me gustan, con clientes que no me gustan. ¿Okay? Y eso, cuando eso sucede, no hay prosperidad. ¿Okay? Entonces, una de las condiciones para ser próspero es que haya este éxito. Es decir, yo me tengo que conectar con mi don y muchas veces tengo que descubrirlo, ¿no? Porque muchas veces lo que yo creo que es mi don no es mi don, ¿no? Porque muchas veces lo que yo hago es lo que mi sistema pide que haga y de repente pues, estudié ingeniería porque mi familia quería, porque en el fondo a mí siempre me ha gustado escribir poesía o en el fondo siempre me ha gustado cocinar, ¿no? Pero por cumplir las expectativas de mi sistema, pues ahorita me dedico a una profesión que en el fondo yo no ocupo mi don. Entonces, como estoy en una profesión que no me gusta, en un lugar que no me gusta, pues, es muy difícil que yo me conecte con la vida, ¿no? Y como que vivo una vida muy simple, muy superficial, con mucho dolor. ¿Okay? Eso es éxito, ya definimos prosperidad, y ahorita es importante definir qué es lo que es dinero, ¿no? ¿Por qué es importante definir dinero? Porque en el fondo el dinero es la materialización de la salud creativa financiera. ¿Okay? Entonces, para que haya prosperidad, tiene que haber salud financiera y salud creativa, ¿no? ¿Y qué significa salud creativa? Es que yo esté en una actividad, esté haciendo algo donde mi creatividad pueda fluir. ¿Okay? Y esa creatividad pueda desarrollar una actividad que genere dinero. Entonces, el dinero es muy importante desde el punto de vista de la prosperidad porque es donde se manifiesta esa parte de la salud, ¿no? La salud creativa financiera y como consecuencia de este proceso. Entonces, para que haya prosperidad, evidentemente yo tengo que tener resuelto el tema del dinero a través de mi creatividad. Pero al revés, el que yo tenga dinero no significa que yo sea próspero. ¿Okay? Porque el dinero es una parte nada más. Es parte de una dimensión, ¿no? de la dimensión creativa financiera. Entonces, podemos encontrar personas con dinero y que le va bien financieramente, pero llevan una vida muy difícil emocionalmente y es más, pueden ser personas extremadamente pobres, ¿no? Pobres emocionales y pobres espiritualmente, ¿no? ¿Y cómo se nota una persona que es emocionalmente pobre o emocionalmente o espiritualmente pobre? Porque en general es una persona que en vez de usar su dinero para servir y apoyar y hacer negocio y crear, ¿no? Usa su dinero para someter, para quitar, ¿no? Para aprovecharse, ¿no? Como le dicen aquí en México, pues para agandallarse, ¿no? Es decir, tomo mi dinero y someto ¿no? y empiezo en un círculo. Entonces, el indicador de dinero y el indicador de abundancia económica no significa prosperidad. ¿Okay? Entonces, esas distinciones son muy claras porque necesito estar muy claro para ver por dónde me tengo que mover, porque si no me empiezo a perder, ¿no? Y mucha gente quiere tener mucha abundancia económica sin moverse del escritorio. ¿Okay? Y eso no es posible. Pueden ser abundantes económicamente, pero pueden ser muy pobres emocionalmente, pueden ser muy pobres físicamente, y seguramente conocen a mucha gente que tiene una buena situación financiera, pero con graves problemas de salud, con graves problemas de alimentación, con graves problemas emocionales, con graves problemas de relaciones, con graves problemas de pareja y evidentemente muy desconectados de su vida espiritual. Entonces, eso por un lado. Entonces, y en el fondo, ¿qué es el dinero? El dinero es el motor o la fuente de energía que permite que yo intercambie elementos con sistemas externos. ¿Okay? Es como el dinero es la forma como yo tengo de intercambiar, ¿no? Antiguamente se usaba el trueque, incluso todavía en muchas comunidades se usa el trueque, pero cuando ya hay mucho volumen de movimiento, ya el trueque no es factible porque el trueque necesita que yo también tenga inventario y a veces yo no puedo inventariar mis cosas. Entonces el dinero es el medio que permite intercambiar energía, ¿no? Entonces el dinero es como un indicador de cuánta energía yo estoy moviendo.
¿no? Entonces, si yo intercambio poco dinero es porque no tengo la suficientemente energía para mover. ¿Y qué significa que no tengo energía para mover? Es que yo no estoy intercambiando, ¿no? Yo no estoy fluyendo con el ambiente porque estoy bloqueado. Entonces, si estoy bloqueado en el intercambio energético, el flujo de dinero se va a ver comprometido, ¿ok? Entonces, ¿por qué una cosa tan simple como el dinero, que es un medio de intercambio, que lo conocemos básicamente a través del papel moneda, de los billetes, pero ahorita prácticamente hay mucho dinero virtual y ahorita aparecieron hasta las criptomonedas, ¿no? O sea, ¿por qué la gente tiene problemas de dinero? Porque en el fondo los problemas de dinero nunca son de dinero, ¿ok? El dinero, cuando hablamos de dinero siempre hablamos de emociones y entonces lo que yo tengo dificultades no es con el dinero, sino que tengo dificultad con las emociones que me mueve el dinero. Entonces cuando hacemos esta confusión, entonces si yo no tengo resuelto emocionalmente un tema y ese tema lo tengo asignado al dinero, empiezo a bloquearme con eso. Y por eso es importante empezar a despejar, ¿no? Porque el dinero es una entidad neutra, ¿ok? Es un medio de intercambio, ¿no? ¿Por qué yo debería tener problemas con un papel? ¿No? ¿Por qué podría tener Lo que pasa es que el dinero me está mostrando algo más, ¿no? Y generalmente el dinero me viene a mostrar mis conflictos, ¿ok? Entonces, es muy importante hacer esa distinción y ahorita quiero ver si hay alguna pregunta, consulta, dudas, para ver si se va entendiendo o si quieren que refuerce algún tema, ¿ok? Entonces, dicen, entonces no hay una relación de la posesión del dinero y la riqueza espiritual. Esto porque comentas que hay gente con dinero pero con muchas carencias de salud y armonía, ¿sí? ¿Es así? A veces muchas personas tienen mucha abundancia económica, pero tienen mucha abundancia de problemas a nivel emocional y a nivel de salud, ¿no? Entonces, por eso hay que tener claridad y despeje con eso, ¿no? Porque en el fondo hay que entender que el desarrollo de la prosperidad es un desarrollo de la conciencia, ¿no? Entonces tengo que entender cómo balancear todos los niveles para poder acceder a ese tipo de conciencia. Por eso el dinero hay que tener muy claro de qué es y qué no es, ¿no? Y el dinero es un medio de intercambio, ¿ok? Entonces cada vez que una persona tenga problema de dinero, no tiene problema de dinero. Lo que tiene es un problema de lo que el dinero representa para ella, para él, ¿no? Entonces, porque a veces muchas veces de sistemas, ¿no?, sociales donde el dinero no es bien visto, ¿no? Porque quizá hubo problemas en el sistema hace un par de generaciones atrás. Mi papá o mi abuelo, por ejemplo, tuvo mucho dinero y por tener dinero lo estafaron y lo robaron. Entonces queda una especie de trauma en el sistema que es peligroso tener dinero. Entonces ahorita cuando yo tengo dinero, pues, empiezo como a tener miedo, ¿no? Pero no es miedo por el dinero, sino que es miedo de la historia que yo vengo arrastrando, ¿no? Es decir, lo que pasa es que tener dinero es peligroso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos clientes acá del área de Tamaulipas, que por la situación de delincuencia organizada que hay allá, a muchos de ellos, sus familiares directos han sido secuestrados. Entonces, en el fondo, después de un hecho tan violento y tan complejo, ¿no?, queda como una especie como de estampa en el sistema, que en el fondo se genera como un trauma de que tener dinero es peligroso porque te pueden venir a buscar o te pueden quitar tu negocio o te pueden levantar y te pueden secuestrar, ¿no? Entonces, la persona cada vez que va a conectar con el dinero, ¡pum!, se le activan esos traumas y en el fondo se acuerda, entonces dice, pues no. Entonces, ¿qué es lo que inconscientemente hace? Se autoboicotea, y muchas veces lo que hace es soltar el dinero. Y soltar el dinero significa a veces no cerrar un negocio, renunciar a un trabajo
o hacer que las cosas sean muy difíciles, ¿no? Esto son dinámicas inconscientes que las vamos a ir hablando. Entonces, lo que quiero mostrar es que los problemas de dinero nunca son de dinero, sino que es lo que hay detrás y qué me está gatillando a mí. Puede ser una herida, puede ser una lealtad, puede ser un trauma, ¿no? Entonces, por eso, cuando la gente dice tengo problemas de dinero, es la puerta nada más. Uno abre la puerta y se abre lo que hay detrás, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos. Entonces voy a leer otra pregunta. Dice, o sea, si desarrollo mi conciencia, la consecuencia sí será tener bienes materiales. Puede ser que sí. En el fondo, cuando yo desarrollo mi conciencia, en el fondo yo voy sanando mis heridas y mi relación con las cosas, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que en el fondo el tener o no tener no es un tema para mí que me pueda complicar, ¿no? Y si tengo, será sin apego, ¿ok? Es decir, tengo el tema resuelto el dinero, o sea, y si quiero tener un Audi, es porque quiero. Y no porque necesite tener el Audi para demostrar mi estatus, o para que me reconozcan, o para ser parte de una comunidad, por ejemplo, ¿ok? O a veces digo, tengo tan resuelto el tema del dinero, que en el fondo decido vivir muy holgadamente, irme a vivir a Tepoztlán, ahí a la montaña, con una casita pequeñita, ¿ok? Pero es una decisión en libertad, ¿ok? Porque yo puedo irme a vivir a Tepoztlán, a una casa muy simple y muy bonita y muy chiquita, porque me voy peleado con el dinero, ¿ok? Y digo, es que el dinero es malo, el dinero no me gusta, el dinero trae problemas. Y otra cosa es muy distinta que decir, yo no tengo ninguna dificultad con el dinero. El dinero para mí es un aliado, y de manera libre puedo ir a vivir a Tepoztlán, a una casa pequeñita, pero no es porque yo tenga problemas con el dinero. Porque si después estoy en Tepoztlán y digo, ¿sabes qué? Me quiero irme a la playa y comprarme una casa en la playa, pues me la compraré. Y después digo, ya me aburrí y la vendo, pero en el fondo tomo la decisión de la libertad y no desde la dificultad que tenga con el dinero o no. ¿Okay? Maestro, yo puedo dar consejos de dinero y no puedo aplicarlo en mí como puedo aplicarlo en mí. Está un poquito... Si me puedes desarrollar un poquito más la pregunta. ¿Cómo podemos desbloquear si estamos bloqueados? Esa es una muy buena pregunta, porque eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces solamente quería hacer estas distinciones para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es prosperidad y qué no es? ¿Qué es dinero y qué no es? ¿Y qué es lo que es éxito? ¿No? Porque esas tres palabras van juntas, ¿no? Prosperidad, éxito y dinero. Cuando yo hice mis primeros talleres de prosperidad, y me acuerdo que colocaba la palabra dinero y la palabra éxito en mi publicidad, muchos de mis clientes me decían, no pongas esas palabras porque son palabras que la gente no va a ir, ¿no? Entonces le digo, ¿pero por qué una persona por solamente leer la palabra dinero se va a bloquear? Porque dijo, es que la gente tiene mucha dificultad, ¿no? Entonces como que está peleado y prefiere no escuchar las cosas. Y eso es algo que hay que empezar a trabajar, porque en el fondo, cuando yo estoy en un estado de negación, de no querer reconocer las cosas, y estoy evitando, vivo en la negación. Y negar las cosas es el origen de todos los problemas. ¿Okay? Entonces, si yo no quiero escuchar la palabra dinero, o la palabra éxito, ¿no? me genera algún tipo de granitos en la piel, es porque hay algo ahí. Entonces, si yo vivo evitándolo, en el fondo lo que estoy haciendo es vivir en la negación. Y lo que vamos a empezar a hacer ahorita es empezar a reconocer qué hay en mí que me dificulta la relación con el dinero, qué es lo que hay en mí que me dificulta mi relación con el éxito, y qué hay en mí que me dificulta mi relación con la prosperidad. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Okay. Entonces, en resumen, para vivir con prosperidad, en el fondo es un cambio de mindset, ¿no? Como le dicen los amigos gringos, ¿no? Un cambio de mentalidad, un cambio de
de cómo yo veo la vida y cómo yo entiendo, ¿no? Es como ponerme unas gafas nuevas, ¿no? Es como que para la gente que tiene, tiene miopía, ¿no? No puede ver el mundo, ¿no? Necesita unos lentes, pero si los lentes están mal graduados, tampoco lo pueden ver. Entonces, la prosperidad es como un lente, la conciencia de prosperidad son lentes que yo me pongo y veo la vida de una manera distinta nada más, ¿no? Frente a la misma información que puede tener una persona que está al lado mío, porque la información está ahí. El tema es cómo yo la proceso. Y cómo yo proceso la información y cómo yo me enfrento a la vida tiene que ver con mi conciencia, ¿ok? Entonces, si yo tengo dificultades emocionales y tengo muchas dificultades que no he podido solucionar y eso me genera confusión interna, esa confusión interna no me va a permitir vivir en prosperidad, ¿ok? En el fondo, afuera es como un espejo de lo que pasa en mí. Entonces, si estoy teniendo dificultades en la vida a nivel de dinero, a nivel de pareja, a nivel de negocio, en el fondo eso es un reflejo de una dificultad que yo tengo en mí, ¿ok? Entonces, si yo no lo resuelvo en mí, esas dificultades siempre van a seguir. Y al revés, si yo empiezo a ordenar y empiezo a sanar mis dificultades, en el fondo afuera empieza a ordenarse también la vida, ¿ok? Y ese es un principio sistémico de que los patrones atraen patrones, ¿no? Y como yo le digo a mis clientes, si yo estoy hecho bolas, lo que voy a traer son sistemas así igual de confusos que yo. Y al revés, cuando yo me voy ordenando, empiezo a traer inconscientemente sistemas que estén repitiendo lo mismo que yo hago. Entonces, lo que vamos a revisar hasta ahora son los bloqueos, ¿no? ¿Cuáles son los bloqueos para la prosperidad total, ¿no? Que no me permite a mí vivir en prosperidad, ¿okay? Entonces ahorita le voy a ir mostrando lo que yo he visto, lo que yo he trabajado, y este es mi ranking, ¿ok? Este es el ranking de Rodrigo Ábalos, que lo construyó después de estar, yo no sé cuántos casos he visto los últimos 4 años, yo creo que unos 2000 personas han pasado por mi consultorio. Y generalmente un proceso mío dura entre 7 a 11 sesiones, entonces esto lo construí en función de lo que yo veo todos los días y lo que yo trabajo, y insisto, esta es la visión de Rodrigo Ábalos respecto a cómo ve el tema de la prosperidad y cuáles son los principales bloqueos, ¿okay? Como les comentaba, una persona siempre va a buscar ayuda por 4 cosas. Uno, tiene dificultades con el dinero, ¿no? No le llega, le es muy difícil, le cuesta, o a veces le llega el dinero de manera fácil, pero así como le llega, así se va, ¿ok? Por ejemplo, en México, la gente del sur, por ejemplo, yo vivía en Morelos, la gente más como vamos a poner de Querétaro hacia abajo, su gran dificultad es que le cuesta mucho obtener dinero, ¿ok? Y acá en el norte no. Acá la gente en el norte en general es muy buena para hacer dinero, o rápidamente encuentra trabajo, encuentra negocio, encuentra cosas. Su problema es que le cuesta retenerlo, porque así como le llega el dinero, así se va, ¿no? Llega y se va. Y hay un tercer tipo de bloqueos, que es el bloqueo que tiene que ver con la suma de las dos. Es decir, el bloqueo número 1, tipo 1, es que me cuesta mucho obtener dinero. El bloqueo número 2 es que tengo dinero y cuando me llega se va como agua por las manos, ¿no? Y el tercer bloqueo tiene que ver con la suma de los dos. Es decir, tengo dinero, me cuesta mucho obtenerlo y cuando me llega se me va, ¿no? Ese es el más complejo de todo, y en general esas personas muchas veces ni siquiera llegan a sesiones, ¿ok? Entonces, una persona viene por problema de dinero, una persona viene por problema de pareja, amor, básicamente, problemas amorosos, problemas de salud, ¿no? Tiene dificultades en su salud, y este último tiempo, lo que yo me especializo es lo que yo llamo la crisis existencial. O sea, me ha tocado, sobre todo aquí en Monterrey, me toca trabajar con mucha gente que le va muy bien, financieramente le va muy bien,
A nivel de pareja, ahí bien, relativamente bien. Tienen buena salud dentro de todo, pero en el fondo su vida no le hace sentido, ¿no? Como que sientes como que hay algo ahí, ¿no? Como que muchos me dicen como que siento que que el ciclo que estoy viviendo se acabó y como que siento que yo estoy estirando el chicle, ¿no? Entonces dice como que mi negocio no me hace sentido, como que mis clientes no me hacen sentido y están en un proceso de búsqueda, ¿no? De conexión con su propósito, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en el fondo uno de los grandes bloqueos en la vida, uno de los grandes bloqueos para la prosperidad es no estar conectado con mi propósito y mi sentido de vida. ¿Ok? Si yo no he descubierto mi propósito y a qué viene este mundo y no me alineo con eso, va a ser muy difícil que yo viva una vida con prosperidad. ¿Ok? Porque en el fondo la prosperidad es como mi estrella polar, ¿no? Es la que me da dirección de moverme, ¿no? Y evidentemente como vivimos en un mundo muy cambiante, con estaciones, con lluvias, con coronavirus y ¿no? Con terremotos, en el fondo hay cosas que no dependen de mí, ¿no? Y a veces la cosa se pone difícil, a veces se pone fácil, pero si yo tengo un propósito, tengo esta estrella polar, ¿no? Lo que le da sentido a mi vida, ahí voy, ¿no? Y sigo mi camino, y voy caminando hacia allá. Pero si yo no tengo un propósito o no tengo claro cuál es mi sentido de vida, estoy muy perdido. O sea, al primer movimiento me pierdo y ya no sé para dónde moverme, ¿no? No sé si ir para allá, si tengo que ir para allá, si tengo que ir para acá. No sé si tengo que ir a este negocio, no sé si tengo que entrar en esta relación, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una de las cosas más complejas de trabajar para mí, porque en el fondo yo no puedo vivir una vida próspera si yo no tengo claro cuál es mi sentido de vida, o cuál es mi propósito, o para dónde voy, ¿no? Porque si no, cualquier vientecito, imagínense como un botecito en medio del mar. Entonces, si yo no estoy claro para dónde voy, cualquier viento me voltea y me da vuelta y me manda para cualquier lado. ¿Ok? Entonces, primer bloqueo es una desconexión con mi propósito de vida. ¿Ok? Si yo no estoy claro con eso, va a ser muy difícil que yo pueda vivir prósperamente. ¿Ok? Con conciencia y prosperidad. Insisto, prosperidad no es abundancia económica, ¿no? Prosperidad no es dinero. Yo puedo estar muy perdido en la vida y ganar dinero, pero eso no significa que yo sea próspero. ¿Okay? La segunda gran bloqueo en la vida es una desconexión profunda con mis principios rectores, ¿no? ¿Y cuáles son mis principios rectores? Son mi fuerza vital, ¿no? Mi fuerza propulsora, mi don y mi talento. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que si yo primero no he descubierto mi don y no he descubierto mi profundo talento, ¿no? Y si no me he conectado con eso, es muy difícil que yo pueda ser una persona próspera. ¿Okay? Porque las personas prósperas son personas que ocupan su talento al 100. ¿Okay? Ayer estaba hablando con una clienta nueva que tenía, que es una ejecutiva muy joven de acá de Monterrey, que se fue a trabajar a Ciudad de México, ¿no? Y estaba con una crisis de ansiedad muy profunda. Entonces, en el fondo, lo que siempre le pregunto cuando trabajo con ejecutivos, ¿no? Sobre todo con ejecutivos jóvenes, es preguntarle primero si la empresa donde trabaja le hace sentido o no, ¿no? Si sienten que la empresa donde están está conectada con ese sentido profundo, ¿no? De vida. Y ella me decía, sí, me hace sentido, un poquito, sí. Me dijo, sí, me gusta mucho, pero en el fondo, su gran dificultad era de que ella estaba haciendo una vida y un trabajo que fue para seguir las indicaciones de su familia, ¿no? Ella estudió mercadotecnia, ¿no? Estudió mercadología, ¿no? Mercadólogo se llama aquí en México, me parece que se llama la carrera. ¿Y por qué? Porque la familia fue lo que le pidió, dijo, pues eso es lo que te voy a pagar y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y en el fondo me decía, toda mi vida yo soy una creativa, me gusta el diseño, me gusta el diseñar, ¿no? Me gusta crear cosas, ¿no? Me dijo, pues,
sí, ahí estoy vendiendo porque, bueno, sí me gusta, pero... Entonces le pregunté, del 0 al 100, ¿cuánto sientes que estás aplicando de tu don? ¿No? Si 0 es nada y 100 y 10 es todo, ¿no? Entonces le pregunté, ¿cuánto estás ocupando de tu don? ¿No? Y me dijo, 30%. Entonces le dije, pues estás en un gran problema, ¿ok? Porque en el fondo yo no voy a prosperar en la vida si yo estoy viviendo al 30%. ¿Okay? Para vivir una vida próspera, mi don tiene que estar siendo ocupado a lo menos en un 99%. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que mi don tiene que estar fluyendo, ¿no? Acuérdense del éxito, ¿no? El don fluyendo al propósito. Porque cuando yo estoy en ese proceso, genero como, primero me va a dar mucho placer, para empezar, ¿no? Porque si yo sé cuál es mi don y cuál es mi talento y lo estoy ocupando en lo que hago, ese solo hecho va a generar un tremendo placer. Y esa es una condición necesaria. Una persona próspera le genera mucho placer lo que hace. Y lo que hace lo hace por placer, no lo hace por dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el fondo siente demasiado placer en su talento usarlo al servicio, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que no tiene que ganar dinero? No. El dinero es una consecuencia de. El dinero va a llegar como una respuesta de la vida, ¿no? Es como que yo me entrego a la vida, este es mi don, este es mi talento, yo me pongo a disposición y la vida como que me paga de vuelta con dinero. ¿Ok? ¿Por qué es importante el dinero? Porque el dinero es el que hace el flujo, ¿no? Es como, le digo, es como el aceite del motor, ¿no? Si el carro no está bien aceitado, corro el riesgo de que se me funda el motor, ¿no? Por eso es importante el dinero, porque el dinero es el lubricante, ¿no? Es lo que permite intercambiar. Y eso es un indicador de que estoy moviendo energía. Y entre más desarrollada tengo mi conciencia, más energía muevo. Y por lo tanto, la materialización de la energía se llama dinero. Entonces, primer bloqueo, no tener claro el propósito ni mi sentido de vida. Segundo gran bloqueo es que yo no estoy desconectado de mi don y mi talento. ¿Okay? Entonces muchas veces me ha tocado trabajar acá en Monterrey con gente que estudió y ahorita tiene 30 años y está en una gran crisis. Porque en el fondo dice, pues yo estudié lo que mi sistema me pidió, lo que mi papá quería, lo que mi sistema pide, lo que estudiaron, ¿no? Es como que hay como un mandato cultural, ¿no? De ser una persona exitosa y para eso hay que estudiar ingeniería, hay que estudiar derecho, no sé qué otras carreras más hay en México que son muy clásicas. Y en el fondo después se dan cuenta que en el fondo ellos quieren hacer otras cosas, ¿no? Y renunciaron a sí mismos, ¿no? Y entonces están en ese proceso como de reconectar con ese propósito, con ese don que tienen, ¿no? Y muchos de ellos entran en crisis y terminan fuera, renunciando a las empresas, tomando años sabáticos, emprendiendo, como una manera de conectar con el don. Y muchos se quedan ahí perdidos, y muchos los encuentran, y muchos quedan en el limbo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué una persona se desconecta con su propósito? ¿Por qué se desconecta de su don y su talento? Porque muchas veces, para cumplir las expectativas ajenas, renuncia a sus sueños. ¿Okay? El tercer gran bloqueo para la prosperidad es la falta de autoliderazgo. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que si yo no me lidero en este proceso, nadie me va a venir a liderar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un líder? Un líder hace una sola cosa y para eso le pagan, ¿no? Y en el caso mío es lo que para la cual yo me voy a pagar a mí mismo, ¿no? Y el líder es la persona que toma decisiones. ¿Okay? Eso es lo que es un líder. Pero no toma cualquier tipo de decisiones, solamente toma decisiones difíciles. Entonces, yo para ser próspero tengo que empezar a tomar decisiones difíciles. ¿Ok? Y a veces eso significa que tengo que renunciar a un trabajo tóxico, a veces tengo que dejar una relación tóxica, a veces tengo que dejar amigos tóxicos, a veces tengo que dejar como una comunidad tóxica porque en el fondo no me está dejando crecer. ¿Ok? Desde la mirada sistémica, un patrón tóxico, una conducta tóxica es algo que a mí no me deja crecer, algo que a mí me involuciona. ¿Okay? ¿Y qué es una conducta o un patrón saludable? Algo que a mí me permite crecer y evolucionar. ¿Okay? Entonces, como yo estoy trabajando la evolución de mi conciencia, en el fondo tengo que empezar a encontrar ambientes donde eso pueda suceder.
Y a veces me doy cuenta que donde estoy metido es un ambiente tóxico. Y reitero, un ambiente tóxico es algo que a mí no me deja crecer. Y a veces estoy en un trabajo tóxico, a veces estoy con una pareja tóxica, a veces estoy en una comunidad tóxica, a veces estoy en un sector tóxico. Entonces, si yo necesito crecer, ¿qué tengo que hacer? Salir de ahí. Y eso significa a veces tomar decisiones muy difíciles. Dejar trabajo, dejar pareja, dejar... ¿Por qué? Porque en el fondo, ser una persona próspera significa una persona estar conectada con mi propósito, ¿no? Y mi propósito se transforma en lo más importante en mi vida, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es cambiar este amor a la tribu, este amor a mi manada, por este amor a mi propósito. Y en ese proceso me toca tomar decisiones muy difíciles. Y para que un líder pueda tomar decisiones difíciles, tiene que hacer tres cosas. Uno, definir su estrategia. ¿Y qué es una estrategia? Definir para dónde voy muy claramente. Voy para allá y voy para allá. Y muchas veces ese objetivo está alineado con mi propósito, ¿no? Acuérdense que el propósito es como la estrella polar, ¿no? Es como la estrella de los navegantes que permite cruzar los grandes océanos, ¿no? Entonces, mi estrategia tiene que estar alineada con ese propósito. Entonces, tengo que tener un objetivo claro, mi meta, ¿no? Y la meta es algo concreto, ¿no? En el mundo de los negocios hay una nomenclatura que se llama una meta SMART, algo medible, algo específico, algo que sea temporal, que se pueda cumplir, algo que sea desafiable y algo que sea realista, ¿no? Concreto, no quimeras, es decir, este es mi objetivo y esto es lo que yo quiero lograr. La segunda parte de la estrategia es definir claramente cuáles son mis recursos y mis capacidades para cumplir ese objetivo, para poder yo cumplir mi propósito. Es decir, tengo que hacer como un inventario de lo que tengo, ¿no? Mis recursos, mis capacidades, mis competencias, mis estudios, mis experiencias, y en el fondo mi don y mi talento. Es decir, ¿qué tengo para poder moverme hacia allá? Porque si necesito desarrollar una capacidad y no la tengo, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama agilidad emocional. Y la agilidad emocional es una capacidad que tengo de poder lidiar con las emociones difíciles, ¿no? Por ejemplo, una de las emociones difíciles con la cual tengo que lidiar cuando hago procesos de transformación es que en el fondo tengo que vivir con la incertidumbre. Entonces a veces tengo que desarrollar esa capacidad y me tengo que formar, tengo que entrenarme. Entonces, objetivo, tengo que tener muy claro lo que tengo. Esa es la estrategia. Y la tercera parte de la estrategia es cómo le voy a hacer, ¿no? Si quiero ir para allá y tengo esto, ¿cómo voy a hacer, ¿no? Y es como un plan de acción. Y cuando tengo lista mi estrategia como líder, tengo que definir claramente cuál es la estructura que voy a tener, ¿no? ¿Qué internamente, cómo voy a estar separado internamente para hacer eso, ¿no? Entonces, si voy a emprender y yo voy a ser el emprendedor, es decir, bueno, pues voy a tener que tener un área de venta y un área de producción, ¿no? Esas dos áreas necesito. Pero como yo soy la misma persona, tengo que tener la estructura mental para decir, ahorita estoy como vendedor, ¿no? Y ahorita estoy como productor. En el sentido de que tengo que tener una estructura interna y tomar mi lugar, es decir, yo soy el dueño de esto, yo soy el dueño de este buque, nadie más va a navegar por mí, ¿no? Ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis papás. Yo voy a navegar este barco. Y después, la tercera decisión que tiene que tomar el líder es desarrollar las competencias para que esas funciones se puedan realizar, ¿no? Entonces tengo que aprender a manejar, ¿no? Tengo que aprender a ver la estrella, tengo que aprender a ver todos los instrumentos de navegación y si no sé, tengo que aprender, ¿no? Me tengo que instruir, tengo que capacitarme y entrenarme para poder tener las competencias necesarias. Y cuando yo tengo claro mi estrategia, cuando tengo clara cuál es mi estructura y cuáles son mis capacidades, eso me permite tomar decisiones difíciles, porque las tengo que tomar, porque a veces tengo que zarpar y cruzar el océano, ¿no? Porque si no, me voy a quedar encallado ahí en la orilla mirando cómo los barcos entran y yo, por lealtad, muchas veces a mi sistema me quedo, ¿no? Y aquí por eso viene lo profundo del trabajo, porque en el fondo me tengo que reconectar con mi propósito, con mi sentido de vida, y a veces eso significa que tengo que dejar muchas cosas, porque en el fondo tengo que mutar,
tengo que transformar este amor profundo que a veces tengo por mi familia, por mi tribu, es decir, ahorita esto tengo que transmutarlo en un profundo amor a mi camino y a mí y a lo que me hace bien. Y a veces significa que tengo que dejar cosas. Otro de los grandes bloqueos en la vida para la prosperidad tiene que ver con la negación. Es decir, no reconocer lo que es, ¿no? Negar, ¿no? Los grandes problemas en la vida son porque negamos las cosas, ¿no? Y como que hacemos que las cosas no están funcionando, que las cosas son distintas, ¿no? Es como cerrar los ojos y decir, no veo. Pero el que yo cierre los ojos no significa que las cosas no estén afuera. Entonces, a veces no reconozco que estoy en una relación compleja, ¿no? No estoy reconociendo que estoy en un ambiente tóxico, o no estoy reconociendo que tengo un trauma, o no estoy reconociendo que tengo una herida, ¿no? Entonces la empiezo a esconder, a esconder, a esconder, y entre más esconda eso, más fuerza le doy, y más grande se hace, y más fuerte sale. Entonces, muchas de nuestras problemáticas en la vida es que vivimos en un estado de negación, y lo que vamos negando es como que le vamos dando más fuerza, ¿no? Y para dónde vamos, los acompaña, ¿no? Entonces, si yo tengo un gran problema no resuelto con mi papá, ¿no? De reconocimiento, ¿no? Y si yo no resuelvo eso, es altamente probable que todo lo que yo haga en la vida sea para que me reconozcan. Y todas las relaciones que yo tenga, en el fondo, sean una forma de obtener el reconocimiento que yo no obtuve de mi papá. Si yo no resuelvo eso me va a perseguir toda la vida hasta que lo resuelva. Entonces a veces me puedo meter en un muy mal negocio, porque en el fondo yo no me meto en negocio porque ahí esté alineado con mi propósito, sino que en el fondo ese negocio va a estar al servicio de mi herida, ¿no? Es decir, yo necesito reconocimiento, entonces el negocio me lo va a dar. Pero como la herida viene por el lado de mi padre, por ejemplo, por más que el negocio sea exitoso, el reconocimiento que obtenga ahí no va a suplir esa profunda herida que tengo, ¿ok? Entonces muchas veces vamos generando relaciones con el dinero, relaciones de pareja, para satisfacer una profunda necesidad mía que tiene que ver con heridas, ¿okay? Y ese es el origen de muchas dificultades, no solamente con el dinero, sino con la pareja y con la salud. El quinto gran bloqueo es muchas veces cuando yo siento que no tengo permiso para que me vaya bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vengo de una familia donde los hombres no disfrutan su trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si a mí me empieza a ir bien con mi trabajo, ¿no? Y yo me conecto con mi don y lo movilizo, ¿no? Y genero un negocio con eso. Y eso me genera mucho placer. En el fondo, ¿qué es lo que voy a hacer? Es probable que yo genere una compensación arcaica que se llama, es decir, me va a dar culpa, entonces voy a buscar una situación para castigarme o para autosabotearme. Quizá en el mismo negocio, puedo ser que inconscientemente lo puedo tronar o lo puedo quebrar, o puedo hacer una compensación, por ejemplo, a nivel familiar, ¿no? Y empiezo a tener mucha dificultad a nivel de pareja o al nivel de mi relación con mis hijos o mi relación con mis amigos, ¿no? Entonces, me va bien aquí, me va bien acá, y como que hago la compensación. Y esos son mecanismos muy complejos que hay que trabajarlos muy bien, porque a veces yo no tengo conciencia de que me auto boicoteo porque siento culpa que me vaya bien. ¿Por qué? Porque no está permitido en mi familia, ¿no? Hoy estaba platicando con muchas personas que me mandaron mensajes y siempre es lo mismo. Vengo de un sistema donde está prohibido vivir feliz y vivir en paz. ¿Por qué? Porque venimos de sociedades y culturas muy católicas, ¿no? Donde para ganarse un boleto al cielo hay que sufrir, ¿okay? Entonces, yo vengo de sistemas donde históricamente se ha sufrido, ¿no? O todo es difícil, o todo es duro, ¿no? Entonces, en el fondo, si yo vengo de una familia, por ejemplo, me tocó, toda la gente que me mandó sus preguntas son mujeres. Y eso no es casualidad porque siempre son las más valientes, ¿okay? Para entrar a este tipo de trabajo. Y siempre es lo mismo, ¿no? Mujeres donde su mamá sufrió, su abuela sufrió, su bisabuelita sufrió. Entonces ahorita
que ellas lograron estudiar o lograron salir del país, ¿no? Cuando empiezan a ganar dinero o les empieza a ir bien, como que empiezan a sentir culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que están traicionando a las mujeres. Porque ¿qué es lo que hacen las mujeres? Primero, las mujeres se quedan en la casa trabajando y segundo, sufren. Entonces, si a mí me empieza a ir bien y empiezo a ganar dinero, ¿qué es lo que me da? Culpa, ¿no? Y cuando me empieza a dar culpa, y esto es una culpa sistémica, ¿no? Y la culpa sistémica es que yo estoy haciendo algo que no está permitido, ¿no? Entonces, si mi familia no está permitido vivir feliz y en paz, y yo estoy feliz y en paz con mi trabajo, eso me va a dar culpa, ¿ok? Y la culpa se siente como una ansiedad aquí en la panza, como que empiezo a tiritar, como que estuviera haciendo algo malo, ¿no? Imagínate como un niño que está haciendo algo malo, dice, estoy haciendo algo malo. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Se empieza a auto boicotear, ¿no? Se empieza a autocastigar, auto boicotear, entonces a veces renuncia al trabajo o inconscientemente hace que su desempeño baje para que lo despidan, o empieza a tener conductas tóxicas con la comida, y ahí vamos sumando. Podría estar un día completo diciéndoles cuáles son conductas de autosabotaje, ¿no? Entonces cada vez que alguien me habla de una conducta, digo, pues seguramente es culpa, ¿okay? Entonces, la secta Gran Bloqueo tiene que ver con la resistencia y las lealtades invisibles. Y nosotros somos muy leales a nuestros sistemas sociales de base, que son nuestras familias, ¿no? Entonces, si en el fondo toda mi familia ha tenido dificultades con el dinero siempre, porque siempre le ha costado o ha sido una chinga, en el fondo es altamente probable que yo repita el patrón, ¿no? Acá yo le decía una vez a muchos de mis clientes en Monterrey, hay un patrón muy típico que es de Monterrey y que yo no lo he visto en otro lugar de México. Y que en el fondo tiene que ver con el origen de Monterrey y cómo se formó Monterrey y el lugar que está Monterrey, ¿no? Imagínense crear una ciudad en el desierto, ¿no? De la nada, ¿no? Con todo lo que eso significa. Entonces, el esfuerzo de crear toda una ciudad y toda una industria, ¿no? Y además tiene una cultura muy influenciada por la migración judío-sefardí, ¿no? Entonces son gente de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Que han creado de la nada industria, han creado banca, han creado muchas cosas. Y además, vivir en el desierto es muy difícil, ¿no? Yo vivía en Tepoztlán y en periodo de lluvia yo me iba a la montaña y pues, prácticamente había todo para comer, ¿no? Ahí era cosa ir a la montaña y uno recogía cosas, o pasaba por el lado vecino y los limones así. Yo nunca había visto unos limoneros tan grandes en mi vida que parecían como eucaliptus, así llenos así de limones, ¿no? Y era cosa así, vecina, ¿me da limón? Sí, saque, ¿no? Y así. Y acá en el desierto no. Aquí no hay nada. Aquí hay que chambearle. Entonces hay una cultura de mucho chambeo. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas veces acá la gente en Monterrey, como que cuando las cosas son simples, como que no valieran, ¿no? Como que no. Como dicen aquí en español antiguo, todo tiene que ser con chinga, ¿okay? Con un esfuerzo, con sobreesfuerzo, y como que cuando es así, como que sí. Pero el precio que pago por ser una persona que le va bien es demasiado. Entonces a veces hay personas que por sus condiciones naturales, pues a veces tienen ciertas capacidades de hacer cosas mucho más simples, pero como que el ganar dinero de manera simple como que fuera algo que no está permitido. Entonces como que a veces tenía un cliente muy joven que no había podido cerrar un negocio porque era demasiado fácil, ¿no? Y él decía, ¿por qué no cierro el negocio? Si el negocio está a punto llevo un mes. Digo, porque es demasiado fácil, ¿no? Todos tus negocios tienen que ser con dificultad. Y ahí, por ejemplo, hay un patrón cultural, ¿no? Y en eso la gente de Nuevo León se parece mucho a los chilenos, ¿no? Por eso a mí estar aquí en Monterrey es como estar en mi casa, ¿no? Es como estar hablando con chilenos, porque siempre el sobreesfuerzo, el que todo tiene que ser con lucha, que todo tiene que ser. Entonces como que en el fondo, si yo hago algo y ese negocio lo cierro fácil y además si lo disfruto, es como que yo estuviera haciendo algo malo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me auto boicoteo y transformo un buen negocio en un problema, ¿okay? Y esas son cosas
que si yo no estoy atento, digo, ¿cómo yo no? ¿Por qué me auto boicoteo? Por lealtad y por estas creencias limitantes, ¿no? Y estas creencias limitantes también tienen que ver con el dinero también, ¿no? Como que el dinero se tiene que hacer en base a mucho esfuerzo. Entonces, pues si el dinero lo hago con poco esfuerzo, como que no valiera, o como que no tuviera suficientemente peso. Entonces, como que digo, no. Y ahí empiezo en estas dificultades de entrar a repetir patrones. Otro de los grandes bloqueos para la prosperidad son los patrones sistémicos, es decir, yo repito patrones, ¿no? Repito patrones de cómo se hace el dinero en mi familia, de cómo se hacen las cosas en mi familia, ¿no? Y como que no me puedo salir de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque fue lo que aprendí. ¿Okay? Si aprendí que el dinero es con esfuerzo y con mucha lucha, vengo como seteado así, ¿no? Entonces, inconscientemente voy a buscar negocios donde esa creencia se cumpla, voy a estar en relaciones que tienen que ser con sufrimiento, voy a tener socios que me hagan sufrir, ¿no? Y así voy creando mi vida en función de estos patrones sistémicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo fue lo que aprendí. Yo no puedo hacer nada que no me hayan enseñado, ¿ok? Entonces, si yo inconscientemente, porque eso ¿dónde lo aprendo? Pues en mi sistema social que se llama familia, ¿ok? Entonces, aprendo cómo se gana el dinero, aprendo cómo se relaciona en pareja, aprendo cómo se hacen las cosas. Y después, y como este aprendizaje es tan inconsciente, que lo repito, y lo repito, y lo repito inconscientemente. A veces conscientemente digo, no, yo quiero ganar dinero, pero inconscientemente no, porque quizás en mi familia la dificultad financiera es parte de la forma de vivir, ¿ok? Otro de los grandes bloqueos tienen que ver con mis heridas y mis traumas, ¿ok? Tanto mis heridas sistémicas como mis heridas biográficas. Por ejemplo, lo que hablaba hace un rato atrás. A veces por ejemplo, me ha tocado trabajar con familias donde el abuelo fue estafado con el negocio o le robaron, entonces se quedó un trauma en el sistema que tener dinero es peligroso, ¿no? O a veces tuve un abuelo, por ejemplo, que fue muy abusivo, ¿no? Que fue un gran hacendado y fue un cabrón, por ejemplo, y abusó de la gente. Entonces tengo asociado que tener dinero significa abuso. Entonces, como tener dinero es abuso, entonces ¿qué es lo que hago? Bloqueo el dinero, porque en el fondo tengo miedo de que yo pueda volver a transformarme en una persona abusiva, ¿ok? Eso es un trauma. Y a veces no tienen que ver conmigo, sino que son cosas que se vienen repitiendo, ¿no? Las guerras, por ejemplo, yo tenía un cliente en Ciudad de México que era de origen libanés y su abuelo, o ya no me acuerdo, su abuelo llegó a Acapulco, entró por ahí y le fue muy bien. Empezó como buen árabe, empezó a hacer negocio, ¿no? Empezó a importar cosas y cuando estaba en el pic de su rollo de carrera, llegaron los revolucionarios y le dijeron se tiene que poner con la revolución y no quiso, y en el fondo le quitaron el negocio y estuvieron a punto de matarlo, ¿no? Ahí la comunidad, ¿no? Lo salvó y se lo llevaron a Cuernavaca, ¿no? Entonces desde ahí como que quedó un trauma en el sistema, ¿no? Que tener dinero es peligroso, que te lo pueden quitar, ¿no? Entonces los descendientes viven con ese miedo. Entonces su problema era que cuando el negocio iba a crecer, se auto boicoteaba o hacía que le robaran. Y le había robado un primo, que era su socio. La empresa tuvo a punto de quebrar, después la volvió a estabilizar, y cuando otra vez iba a crecer, lo estafó el contador. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasó? Que inconscientemente él permitía esa situación, porque en el fondo tener dinero es peligroso, porque me lo pueden quitar o puede ser la ruina para la familia. Y eso es un trauma sistémico. ¿Qué puede ser un trauma biográfico? Mis heridas, ¿no? Quizás tuve un padre que me abandonó, porque mi padre era un empresario, o estaba todo el día afuera trabajando, o quizás viví en una familia muy grande y mi papá estaba todo el día afuera. Entonces, en el fondo, esa ausencia generó una herida de abandono en mí, que como niño no la procesé bien, y en el fondo, desde niño pensé que mi papá no estaba conmigo porque yo no era lo suficientemente bueno, o no era lo suficientemente interesante. Entonces, esa creencia se queda en mí, y eso genera un problema de autoestima. Entonces, esa creencia se queda instalado como en el ADN. Entonces, después yo crezco y tengo 30, 40 años,
Y esta creencia existe todavía y se dispara como un cohete. Entonces a veces me empieza a ir bien y aparece esta creencia de que yo no soy lo suficientemente bueno, que no soy lo suficientemente interesante, y eso empieza a auto boicotearme, ¿no? Entonces estas creencias, a propósito de mis heridas y de mis traumas que traigo de niño, se transforman como, yo le llamo como en un dispara cohetes, ¿no? Como que tira bombazos y todo lo que está aquí funcionando, ¡pum!, lo bota. Entonces, esos son uno de los grandes bloqueos, mis traumas biográficos y transgeneracionales, por eso los tengo que resolver, porque si no, se transforman en una roca gigante que a veces no puedo pasar. ¿Cuál es a veces es uno de los grandes bloqueos? Es que cuando yo tomo la decisión de tomar mi camino, entonces me empiezo a mover hacia cierto lugar, entonces todas las relaciones que yo tenía acá pueden sentirse excluidas, ¿no? Y de alguna manera pueden empezar a jalarme, ¿no? A jalarme. Y eso a veces es tan fuerte la presión que si yo no tengo suficientemente el desarrollo psicoespiritual, que le llamo, ¿no? Le llamo músculos psicoespirituales, este sistema me va a jalar de vuelta. Entonces, por eso necesito tener mucho trabajo personal, necesito tener mucho acompañamiento, necesito ser muy disciplinado en mi trabajo, tengo que ser súper comprometido con lo que estoy haciendo, porque si no, el sistema me va a jalar, ¿no? Entonces siempre pasa, mi familia es buena para la garnacha, son buenos para los tacos, son buenos para las harinas, son buenos para los tacos norteños, y toda una comida, una tradición. Entonces, ahorita que yo me empiezo a mover y empiezo a tener una alimentación saludable, y de repente conozco una persona aquí y nos empezamos a juntar, estos de acá van a empezar a jalarme. Y ya, si yo no tengo la suficientemente fuerza, este sistema me va a tomar de vuelta, ¿no? Otro de los grandes bloqueos tiene que ver con que se me olvidan mis recursos, ¿no? O mis capacidades. Y esto pasa por una cosa muy simple, porque nuestro miedo más grande en la vida es dejar de pertenecer. ¿Ok? Es dejar de pertenecer a mi familia, dejar de pertenecer a mi manada, dejar de pertenecer a mi matrimonio. Entonces, con tal de pertenecer, lo que hago es soltar mi poder. Entonces, si en mi familia las mujeres son mujeres calladitas, entonces, ¿qué es lo que hago? Suelto mi poder de ser una mujer cuestionadora, por ejemplo. ¿Y así? Entonces, si aquí a la gente no le gustan los rebeldes, entonces como que me voy cortando cosas que no le gustan, entonces mi poder lo voy desconectando, ¿no? Desconectando. Y finalmente me doy cuenta de que vivo en una versión muy reducida de mí, ¿no? En vez de estar viviendo al 100, estoy viviendo al 5. Porque si yo tomo todo mi poder, a mi manada no le va a gustar, o a mi esposo no le va a gustar, o a mi grupo no le va a gustar. ¿Por qué? Porque quizás les tienen miedo a las mujeres empoderadas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desconecto mis recursos y mis capacidades, ¿no? Entonces me voy, ¿no? Voy viviendo una vida con una versión muy limitada de mí, muy pequeñita, ¿no? Y eso evidentemente no me da la fuerza suficiente para hacer el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es volver a reconectar mi poder. Pero cuando yo reconecto mi poder, tengo que pagar el precio de que a mi sistema no les puede gustar, ¿no? Y ahí es cuando tengo que tomar decisiones difíciles. Entonces, como les decía al principio, no hay proceso de crecimiento sin traición a mi sistema y sin dolor, ¿no? Y cuando hablo de traición, significa tengo que traicionar lo que mi sistema me está pidiendo que haga. Y eso es una decisión difícil, ¿no? Y dolorosa, porque muchas veces me tengo que separar, ¿no? Porque mi camino va para otro lado. Y las prácticas que tiene mi sistema no son prácticas que a mí me van a ayudar. Entonces tengo que hacer la separación. Y la separación siempre hay dolor, ¿no? ¿Y por qué es dolorosa? Porque tengo que adentrarme hacia adentro, meterme a mis heridas, hacer un viaje profundo hacia mí y ver dónde están mis heridas para poder sanarlas. Y cuando uno empieza a sanar las heridas, duele. ¿Ok? Y la traición de muchas veces decir, quizás voy a ser la primera mujer, después de muchas generaciones, que va a vivir una vida feliz y alegre y expansiva.
Y eso me va a generar mucha culpa porque en el fondo es como que estoy traicionando a las mujeres. ¿Ok? Y eso requiere mucha fuerza interior. Y por último, uno de los grandes bloqueos para la prosperidad es el miedo. Vivir en el miedo. Miedo a la responsabilidad de lo que eso significa. Porque toda la gente pide prosperidad, pero quiere todo gratis, ¿no? Como que quiero grandes transformaciones, pero no me muevan mucho, ¿no? No me cobre tan caro, ¿no? Ay, es que yo quiero quedarme donde estoy. No. Tengo que hacerme responsable de lo que pido, y a veces eso significa que tengo que tomar el poder, y eso significa que a veces se van a tener que ir amigos, pareja, jefe, socio. No hay de otra. No hay de otra. Si yo quiero vivir una vida próspera, ¿ok? Tengo que a veces tengo mucho miedo a ser exitoso. ¿Por qué? Porque voy a superar a mi papá, ¿no? Entonces inconscientemente yo no tengo permiso para ser más que mi papá, o a veces no tengo permiso para ser más que mi mamá. Entonces tengo miedo a ser exitoso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me bloqueo, ¿no? Me saboteo, ¿no? Vivo ahí a medio vivir con una versión muy limitada de mí, muy chiquita. A veces tengo miedo a la envidia. La envidia es una de las emociones más complejas que llega con el éxito. Y lamentablemente la envidia llega de la gente más cercana de una manera inconsciente. ¿Okay? Entonces, como es una fuerza muy fuerte, y a veces cuando yo no quiero lidiar con la envidia, ¿qué es lo que hago? Pues me bloqueo y me invento un pedo, ¿no? Y ahí me voy enredando porque al final, pues sí, quiero ser próspero, pero no quiero generar envidia. No se puede, ¿entiendes? La envidia va a llegar, es una emoción humana. Y lo que es peor, le digo, va a llegar de su zona más cercana, y eso a veces es muy doloroso, ¿no? Que la gente más cercana es la que te tenga envidia. Y lo que es peor, de manera inconsciente. Miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo me empiezo a empoderar, empiezo a seguir mi camino, tengo que empezar a dejar cosas. Tengo que dejar amistades, tengo que dejar a mi pareja, tengo que dejar a mi ciudad, tengo que dejar a mi país, ¿sabes? Entonces, pues, voy a vivir un tiempo solo, ¿no? Un rato. Entonces, si yo no quiero vivir solo, ¿qué es lo que hago? Me bloqueo. Porque en el fondo tengo mucho miedo a la soledad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sacrifico la prosperidad con tal de no vivir solo un rato. Y eso es un bloqueo muy profundo que hay que trabajarlo muy bien. Miedo a la exclusión, ¿no? Porque todos los que andamos en este proceso de búsqueda, los que andamos alimentándonos bien, bueno, yo no me alimento tan bien, pero ahí voy, pero los que andamos en este proceso de crecimiento personal y de transformación, en el fondo nos transformamos en las ovejas negras, ¿no? En los rebeldes, en los loquitos, en los hippies, ¿no? Y en todos los sistemas, los rebeldes siempre son castigados. Y uno de los castigos del rebelde es la expulsión, ¿no? El exilio. Entonces, si yo tengo miedo a eso, ¿qué es lo que hago? Me bloqueo y termino ahí metido en mi manada haciendo lo que mi manada me pide que haga. ¿Okay? Entonces, la soledad, el miedo a la exclusión y el miedo a la soledad hace que muchas veces yo esté en relaciones tóxicas que no me van a llevar a ningún lado, no me van a hacer crecer, me van a estancar, me van a involucionar y voy a vivir con una conciencia de escasez. Y paradójicamente, en una relación tóxica yo puedo tener mucha abundancia material, ¿okay? Pero no voy a ser ni próspero, ni voy a tener relaciones saludables, porque todo me va a afectar, ¿okay? Y eso es lo que pasa con mucha gente que tiene dinero. Entonces yo, cuando veo a esa gente, digo, no, yo prefiero ser pobre pero feliz. Es una creencia muy limitante, porque en el fondo confunde que esa abundancia material de esa persona es la prosperidad, y eso no es prosperidad, ¿okay? Entonces tenemos que tener cuidado de hacer distinciones, porque a veces tenemos prejuicios porque vemos una parte de la realidad y después decimos esto es la generalidad, y eso no es así. Y tenemos mucho miedo a la incertidumbre, porque en el fondo la prosperidad significa que tengo que salir de mi zona conocida, tengo que salir de mi aldea, ¿no? Y tengo que salir a una zona nueva que no conozco, a una zona incierta, porque yo pertenezco a esta aldea, que será el infierno, pero la conozco. Conozco a todos los diablos, conozco a Satanás y conozco a todos los cabrones de aquí, y yo sé cómo funciona. Será tóxica y lo que sea, pero lo conozco.
Y ahora me están diciendo que ya está la prosperidad y yo no sé cómo se va para allá y no sé cuál es el camino todavía. Entonces muchas veces tengo miedo a la incertidumbre. ¿Qué es lo que hago? Me bloqueo y me quedo aquí. Entonces me empiezo a auto boicotear, me corto las alas yo mismo, me corto el pelo, me saco los ojos y digo, ok, es la forma de quedarme aquí en esta manada. Y finalmente cuando yo tomo la decisión de ser leal a mi sistema y a lo que mi sistema me pide y renuncio a mi camino, en el fondo yo estoy renunciando a la prosperidad. ¿Ok? La prosperidad tiene un alto precio. Precio en el sentido que yo tengo que tomar decisiones muy difíciles, muy difíciles. Y el que no las quiera tomar no va a poder vivir una vida con prosperidad. Sí, puede vivir una vida con abundancia económica, pero prósperamente no va a vivir. Porque la prosperidad es un estado de conciencia a nivel de salud física, salud emocional, a salud creativa y a salud espiritual. ¿Y qué significa tener una buena salud espiritual? Significa que yo tengo que tener una práctica profunda, algo más grande, ¿no? Como quieran llamarlo, Dios, el Tao, la budeidad, el universo, el gran espíritu. Y en el fondo, ¿cómo me conecto con esta espiritualidad? A través del propósito, ¿no? Porque el propósito es lo que la vida me está pidiendo que haga, ¿no? Entonces, las personas que tienen prosperidad son personas que tienen un profundo salud espiritual, tienen una profunda herramienta de conexión y su propósito es su herramienta principal, ¿no? Es el ancla que los mantiene, porque es la estrella polar, para allá voy. La vida me está pidiendo que haga eso y yo me voy a alinear con esa dirección. Y a veces eso no le va a gustar a mi familia, eso no le va a gustar a mi pareja, eso no le va a gustar, pero en el fondo yo tengo que revincularme con ese amor profundo a mi camino. Eso es prosperidad. Por eso no la confundan con otras cosas. No las confundan con el dinero ni con la abundancia económica. ¿Okay? Porque puedo tener mucho dinero y mucha abundancia económica con una vida muy pobre espiritualmente y con una vida muy pobre emocionalmente. Esos son los 11 grandes bloqueos que yo veo. Conozco como 100, pero esos son los 11, que como que están rankeados en mí y que generalmente, como ustedes son parte del 99% de la población, seguramente tienen la mayoría o prácticamente todos, ¿no? Porque somos humanos y todos estamos con las mismas grandes dificultades. ¿Ok? Entonces, preguntas, dudas, consultas. ¿Hay alguna pregunta así para...? Sin querer queriendo respondiste a Elisa, porque decía, el sentimiento de culpa explica por qué uno tiene miedo a provocar envidia y prefiere mejor no ser próspero. ¿Cómo mantenernos motivados una vez que hemos decidido seguir nuestra estrategia? Por mencionar un ejemplo, una vez que hemos decidido mejorar nuestra salud, pero a veces lo externo nos desmotiva. ¿Y qué haces con la envidia o las críticas cuando ya estás en ese punto? Miren, los procesos de cambio pueden ser muy superficiales, porque a veces el cambio tiene que ver con una situación de que quizás eso va a mejorar mi imagen, me voy a ver más bonito, lo cual es válido, pero ese cambio tiene muy poco sustento y rápidamente se puede caer. Un cambio profundo tiene que ver con una conexión profunda a mi propósito, lo que les decía, ¿no? Tengo que conectarlo de que este cambio es un paso en dirección a ese propósito que yo tengo, ¿no? En el caso mío, tener una buena salud física y emocional es fundamental porque trabajo todo el día haciendo terapia, coaching, acompañamiento psicoespiritual. Entonces, si yo quiero serle fiel a mi propósito, tengo que tener una muy buena salud, porque no puedo hacerlo porque si no estoy bien alimentado, si no tengo una buena práctica, si no tengo una buena práctica de limpieza emocional, no me puedo concentrar y por lo tanto no puedo ayudar a una persona, ¿no? Porque estaría desconcentrado pensando cosas. Entonces, los cambios, si no están anclados a un propósito superior, a la vuelta de la rueda, el sistema me va a chupar de vuelta. ¿Okay? Y esto es muy importante, tener un propósito
¿no? De decir, esto lo estoy haciendo como parte de algo más grande, y en ese propósito encontrar una tribu nueva, ¿no? Una familia nueva, porque yo no elegí mi familia donde nací, pero sí puedo elegir mi familia nueva, mi nueva tribu, para dónde voy, ¿no? Exacto. Y por eso es importante hacer tribu, y por eso es tan importante estos grupos, y por eso es importante, una vez que termine el reto, que se junten, ¿no? Que se apoyen, porque en el fondo son los loquitos, ¿no? Son los rebeldes del sistema. Entonces, si no se apoyan entre ustedes y no se apalancan, su sistema los va a jalar, ¿no? Porque en el fondo es tan grande esta fuerza, y recién me están saliendo musculitos muy chiquitos. Entonces necesito sostenerme, necesito crear una nueva manada, ¿no? Necesito crear nuevos amigos, necesito crear nuevos hermanos, ¿no? Y en el fondo tengo que empezar a crear una familia nueva, pero una familia alineada con mi propósito, para dónde quiero ir. Por eso es fundamental sostenerse en un grupo. Y una pregunta, yo creo que la más que todo el mundo nos hacemos, ¿y cómo descubro mi propósito? ¿Me repites que estaba leyendo una pregunta? ¿Cómo descubro mi propósito? ¿Cómo sé cuál es? Es una pregunta que necesita mucho trabajo, ¿ok? Pero mira, en el fondo existen lo que yo llamo propósitos superficiales, ¿no? Que son muchos de mis propósitos tienen que ver con mis heridas o mis lealtades, ¿no? En el caso mío, mi padre falleció a temprana edad, y en el fondo yo inconscientemente le hice una promesa a él, que yo iba a continuar lo que él no pudo, ¿no? Entonces inconscientemente eso lo transformé en mi propósito, ¿no? Entonces por muchos años yo perseguí ese propósito, ¿no? Y por eso estudié ingeniería, y por eso después terminé trabajando en minería, que es donde trabajaba mi papá, y le cumplí la promesa. Y cuando yo le cumplí la promesa, como que algo me empezó a tambalear dentro de mí, y decir, ¿y ahora qué más? ¿Qué más hago? ¿No? Entonces me di cuenta que ese era un propósito del sistema, ¿no? Era un propósito de lo que el sistema quería que yo hiciera, lo que mi mamá quería que yo hiciera, lo que mis tíos quisieran que yo hiciera, y yo lo tomé como propio, ¿no? Es como una meta del sistema que yo la hice propia, y que son estas metas superficiales, ¿no? Y que a veces son las metas de la sociedad o de la cultura, ¿no? De casarte, de tener hijos, estudiar ingeniería y meterte en una transnacional y trabajar aquí en el Grupo Alfa en Monterrey y que te mandan a Estados Unidos a trabajar. Muchas veces eso se transforma en el propósito, pero cuando la gente tiene un propósito, cuando se empieza a conectar con un propósito mucho más profundo, mucho más esencial, se empieza a dar cuenta que esos propósitos están al servicio de heridas o de lealtades, ¿no? Y en el fondo, cuando yo estoy al servicio de estas lealtades, en el fondo es como que yo me estuviera traicionando a mí mismo, ¿no? Es como que estuviera siendo muy desleal a mí y a lo que mi corazón y mi alma necesita para realizarse. ¿Okay? Entonces, ahí empiezan muchas personas cuando tienen algún grado de conciencia, esto le empieza a generar mucho ruido, ¿no? Como que dice, como que aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay algo que no cuadra. Y ahí es cuando las personas se empiezan a conectar con un propósito más profundo, ¿no? Que yo le llamo el propósito esencial. ¿Y cuál es el propósito esencial? Es el propósito que es el propósito que necesita mi alma para desarrollarse en mí. Y ese propósito profundo tiene que ver con lo que platicaba al inicio, es decir, qué es lo que la vida me está pidiendo que yo haga, ¿ok? Y en general, el propósito profundo está siempre, desde mi experiencia, es lo mismo para todas las personas, que tiene distintas formas de llamarse en función de la persona y de su profesión y de su país, de donde sea. Pero en el fondo tiene que ver con una necesidad profunda de servicio, ¿ok? Y de servir a la vida, ¿no? Con mi don y con mi talento. En este caso, yo como les dije, yo soy ingeniero de profesión y por muchos años trabajé siendo ingeniero. Y me iba muy bien, ganaba mucho dinero, estaba en una vida bastante holgada, hasta que algo internamente me dijo, pues ese no es tu camino, ¿no? Ese es el camino de tu papá, y ya le cumpliste y es hora que tú sigas tu camino.
Y en el fondo me di cuenta que yo ya no quería seguir viviendo esa vida, ni trabajando ahí, no quería estar en ese lugar, no quería ya seguir en ese proceso. Y me empecé a dar cuenta que en el fondo la ingeniería sí me gustaba, pero no ahí. Hasta que finalmente me reconecté a propósito de esta crisis, ¿no? Porque en el fondo tuve una crisis, porque en el fondo es decir, cómo de la noche a la mañana ya no quiero seguir viviendo esta vida, porque no me hace sentido. Me empecé a dar cuenta que yo tenía un profundo don que es como conectar con las personas a un nivel muy profundo, ¿no? Y que había estado tapado por esta meta, ¿no? Y cuando ya empecé a conectar me di cuenta que había un propósito profundo, un don que era la capacidad de conectar, de entender, de modelar, ¿no? Y una de las cosas que más hago es como modelar el inconsciente, ¿no? Entonces me meto ahí y de niño lo podía ver y dije, ese es mi don, ese es mi don. Entonces como que el alma me dijo, ahora te toca servir, ¿no? En ese proceso encontré maestros, encontré guías, encontré mentores que me fueron enseñando y me fueron, ¿no?, profundizando mi trabajo, y en el fondo como que mi alma me dijo, es hora de servir, ¿no? Porque la vida te está pidiendo, ¿no? Y como que sentí el llamado y de repente estar en Chile, sentí el llamado y me vine a México, ¿no? ¿Cómo? No sé, lo escuché, lo vi, y así como tuve 4 años en Tepos, sentí el llamado de venirme a Monterrey. Cuando me vine a Monterrey me decía, güey, ¿a qué te vas a ir a Monterrey? ¿No? O sea, dije, pues no sé, es un llamado, ¿no? La vida me está diciendo, te tienes que ir para allá, ¿no? Yo creo que la gente tiene muchos problemas aquí. No, es una broma, ¿eh? Pero hay un movimiento, y para eso se necesita mucho trabajo, mucho acompañamiento, mucho trabajo psicoespiritual. Por eso necesitan apoyo, ¿no? Un acompañamiento, porque necesito trabajar mis temas para poder conectar con esta parte profunda y empezar a descolonizar todas estas metas que yo pienso que son mías, pero no son mías, porque es la meta de mi papá, es la meta de mi abuelo, es la meta de las mujeres, es la meta de la comunidad, es la meta de la gente en Monterrey. Entonces yo tengo que ir sacando todo eso y empezar a acceder qué realmente yo quiero. Y realmente siempre es lo mismo, llevar mi don y mi talento al servicio. Entonces si soy terapeuta, será transformarme en un coach y tener mi clínica y hacer mis talleres y apoyar en estos temas. Si tengo el don de vender y ser un buen empresario, crearé una empresa para solucionar problemas a la sociedad, ¿no? Si tengo el don de enseñar, entonces me pondré a disposición y crearé un colegio o crearé una ONG o crearé algo y me pongo al servicio, ¿no? Al servicio de lo que me está pidiendo la vida. Pero para eso tengo que empezar a hacer lo que yo llamo la descolonización, ¿no? Desmalezar, ¿no? Desmalezar todo esto que se me ha caído encima, que son muchas veces expectativas, son cosas que quiere mi sistema y me tengo que empezar a limpiar de eso. Y eso es un trabajo profundo, a veces doloroso, pero en el fondo muy satisfactorio, porque a veces tengo que soltar todo y tengo que perder todo para terminar ganando todo, pero es un cambio profundo. ¿Okay? Es parte de lo que yo hago básicamente en mi trabajo, ¿no? Como les comentaba, este es un taller que dura 2 días, 2 días y medio, y que ahorita esta es la parte teórica que lo hice súper comprimido como en 1 hora y media, pero se necesita mucho trabajo, se necesita mucho acompañamiento, se necesita mucho trabajo personal, mucho trabajo en grupo y tener muchas actividades y hábitos saludables y el empezar a alimentarse bien es como el inicio de este gran proceso. Por eso no es casualidad que estén aquí, porque en el fondo, consciente o inconscientemente, ustedes están queriendo hacer un movimiento mucho más grande, no solamente comer saludable, ¿no? Es decir, es la condición básica, porque es la base de la pirámide, pero en el fondo hay un movimiento mucho más grande de que quiero vivir una vida próspera, quiero vivir una vida en paz, quiero vivir una vida feliz y exitosa, y para eso tengo que reconectar con mi propósito y mi don y llevarlo hacia allá, y a veces tengo que dejar profesiones que estudié porque era lo que mis papás querían o lo que mi sistema pedía, o a veces tengo que renunciar a una carrera profesional que no me llena,
¿no? Y que estoy ahí por un compromiso al sistema y no por un compromiso a mí, y que básicamente me puedo estar muriendo en vida. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Hay algunos comentarios, no sé si los quieras. Maestra, estoy en un desastre en mi vida. Frutosina Gardner. Ese es el inicio de la transformación. Es como el primer paso de AA, ¿no? De Alcohólicos Anónimos. Solamente yo me puedo sanar cuando yo reconozco la realidad tal como es. Y si empiezo a reconocer que mi vida es un desastre, créeme que ese es el insumo básico para el cambio. Porque el cambio no puede partir de la negación, ¿no? De decir, está todo bien. No. Mi vida es un desastre. Bueno, qué bueno que me di cuenta. Qué bueno que mi conciencia me está iluminando, de decir, tienes que hacer un cambio. Porque si no, no voy a salir de ahí. Y tengo que tomar decisiones profundas. Y a veces necesito prepararme, necesito buscar ayuda, necesito maestros, necesito mentores, necesito training, necesito coaches, ¿no? Y por eso el proceso es acompañado. Este proceso nunca se puede hacer solo, porque en el fondo necesito una nueva tribu, necesito crear una nueva familia, ¿no? Y a veces el tener una conciencia de prosperidad y esta conciencia del servicio, porque si se fijan, prosperidad es salud, y en el fondo cuando yo soy próspero siempre estoy al servicio de la vida, ¿no? Y en ese proceso de servicio puedo ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo creo una vida con sentido y cómo puedo ganar dinero? Conciencia de prosperidad, ¿no? Lo uno no está peleado con lo otro, ¿no? Es decir, puedo ser una persona muy conectada con la vida y que le puede estar muy bien financieramente, pero la salud financiera es una consecuencia, ¿no? de este profundo entrega, de este profundo entrega a la vida y lo que me está pidiendo que yo haga. Por eso yo los felicito, porque son muy valientes en estar haciendo lo que están haciendo, y son más valientes aún si quieren empezar a desarrollar su conciencia de prosperidad, porque van a tener que tomar muchas decisiones difíciles, ¿okay? Y trabajar los bloqueos para empezar a desatorarse, ¿no? Y como decía, es empezar a descolonizarme, ¿no? Descolonizar todas las cosas que me comí sin digerir, ¿no? Y ahora empezar a desmalezar este bosque. Y es un trabajo muy interesante, muy duro, pero muy gratificante en el largo plazo. ¿Alguna pregunta? A ver, voy a leer. Ya. Entonces, espero que con esto haya sido de su utilidad. Yo soy parte, estoy ayudando ahorita a la fundación. A toda la gente del reto tiene un descuento del 25% en sesiones individuales conmigo, solamente la gente del reto, ¿ok? Me pueden contactar a través de mi WhatsApp, que está en el grupo del reto, ¿ok? Voy a dejar mi número aquí también, lo voy a escribir, no me lo sé de memoria porque tengo como 3 números, pero me pueden encontrar en Facebook como Rodrigo Ábalos, consultoría sistémica de vanguardia, y me pueden encontrar también por las redes y por WhatsApp. Si alguien necesita profundizar, si alguien necesita trabajar, si alguien necesita mirar, ¿no? O necesita orientación, o necesita que le responda una pregunta, estoy 100% disponible, ¿ok? Lo pueden hacer por el WhatsApp o lo pueden hacer directamente por Facebook. Yo le voy a poner la liga para que me manden mensajes y ya con eso estaríamos en contacto. Que tengan buenas noches, espero que el reto termine muy bien para ustedes y espero que esto sea el inicio de un largo camino que van a recorrer y están en muy buenas manos, ¿okay? Tener una buena práctica alimenticia es la base de la prosperidad, ¿okay? Buenas noches, que estén muy bien. Adiós.